En primer lugar, va a tomar la palabra Cruz Torrijos, de la organización confluyente Frente a Abolición Prostitución, que es psicóloga experta en promoción de la igualdad, intervención social y educativa con personas en exclusión social, mujeres víctimas de violencia, menores y adolescentes. En su caso, tratará el impacto del transactivismo en la infancia y la adolescencia desde una perspectiva psicológica. Adelante, Cruz. Gracias, gracias Beatriz. Buenas tardes. Comienzo. En los últimos tiempos venimos detectando desde el feminismo un serio problema en la infancia que afecta especialmente a las niñas, a las futuras mujeres. Un aumento exponencial de niñas que no quieren ser mujeres en la edad adulta. Algo está pasando y es tarea del feminismo investigarlo y encargarnos del bienestar de las niñas. Voy a hablar de desarrollo evolutivo. Cuando nacemos ni siquiera sostenemos la cabeza. No tenemos agudeza visual, apenas un 5%. Cuando nacemos somos los mamíferos más dependientes. Hasta los 5 o los 6 años no distinguimos realidad de fantasía. Yo, que he salido con muchas criaturas al aire libre, acostumbro a llevármelas al bosque. Entonces jugamos con los más pequeños y pequeñas a buscar a Caperucita y a tener cuidado con el lobo. ¿Y saben qué? Que antes o después todos y todas la ven, y al lobo también. Este conocimiento de cuándo se distingue realidad de fantasía no es un conocimiento exclusivo de la psicología, ni de la psicología del desarrollo. En este país, de hecho, tenemos museos del ratoncito Pérez y cuidamos con especial cariño la ilusión por la llegada de los Reyes Magos. Entonces, ¿por qué no paramos de ver a madres de niños y niñas que nos explican que son trans con 2 años, con 3, con 4, en los periódicos, en la tele? ¿De verdad se pretende que aceptemos como sociedad o como profesionales que los chiquillos pequeños encierran una verdad en su interior sobre su identidad sexual incuestionable? Las infancias trans no existen. Es del todo incorrecto. Tanto como si hablásemos de infancias anorgásmicas o de infancias seniles. No, es un sinsentido. Todo lo más podemos apreciar comportamientos de rechazo al cuerpo sexuado en criaturas pequeñas o verbalizaciones que dicen que pertenecen al otro sexo. Lo correcto en estos casos es describir la realidad o hablar de niños y niñas que pueden tener un diagnóstico de disforia sexual infantil. No es una opinión. Los tratados internacionales de medicina, psiquiatría o psicología no contemplan la transexualidad en la infancia. Dicen literalmente, el diagnóstico no puede asignarse antes del inicio de la pubertad. Son diagnósticos para personas adultas o adolescentes, lo cual es lógico. Y además, y esto que voy a decir ahora es realmente importante, la mayor parte, entre un 80 y un 95% de estos niños y niñas desisten de estos sentimientos al llegar a la pubertad. Les están poniendo a los niños y a las niñas etiquetas que no les corresponden. Sobra decir que etiquetar a las personas no es positivo. A las criaturas menos. Y etiquetar como trans menos todavía. Porque si bien aceptaré por convención que no se trata de una enfermedad mental, lo que no podemos negar es que es un problema. De hecho, siguiendo su discurso, el discurso transactivista, son de las personas más discriminadas del mundo. Sufren mucho, tienen índices altos de suicidio y una tasa elevada de desempleo. ¿Y entonces? ¿Por qué este afán de publicitar, de sacar en público infancias trans? Continúo, porque esto no es todo, va empeorando. En las comunidades autónomas que ya tienen ley trans, estas entidades transactivistas, queer, están entrando en las aulas desde infantil hasta el bachillerato a contarle al alumnado que el sexo biológico no existe, que te lo asignan al nacer y que puedes haber nacido en un cuerpo equivocado, o sea, que hay almas acertadas, que tienen algo dentro
llamado identidad de género, que puede o no corresponder con el sexo de nacimiento. Es decir, que pueden ser trans. Y por supuesto, se lo creen o lo incorporan. Ejemplos. Bueno, Alba era una niña que cuando llegaba a mi pueblo de vacaciones en los veranos se hacía llamar Álvaro. Llevaba el pelo corto y siempre vestía de ropa deportiva, no le gustaban los vestidos y se aburría con las niñas. Entonces jugaba con los niños y se hacía pasar por uno de ellos. Lo conseguía porque como no la conocían, hoy es una mujer adulta, madre de una niña y sigue sin gustarle ponerse vestidos. Hoy sería etiquetada como un niño trans. Gaby era un niño que siempre le ha gustado ponerse tacones y se los dejaba puestos. Le encantaba ponerse todas las pelucas, maquillarse. Jugaba con Barbies, tenía una profusa colección de Barbies. Les cosía los vestidos. Hace unos meses, como con 15 años, dice haber salido del armario y que es un chico gay. Hoy sería etiquetado como niña trans. ¿No pareciera eso un intento de conversión de la homosexualidad? Porque si es una niña trans, ya no es gay. Les estamos metiendo ideas tóxicas. Estamos fabricando negacionistas. El sexo biológico no existe, la pandemia es mentira y la Tierra es plana. Y aquí surge una pregunta muy importante. ¿Con qué fin? ¿Cuál es el objetivo de estar haciendo marketing publicitario de lo trans en las escuelas e institutos, induciendo a nuestros hijos a pensar que quizá pueden ser trans? ¿Por qué hacen propaganda que puede llegar a comprometer su salud? Y además, ¿por qué lo visten de brillantina y de unicornios? Como si se tratara del festival infantil de la canción. El transactivismo, yo he llegado a la conclusión que no promueve la igualdad, no, promueve que haya más trans. Y lo promueve desde todas las esferas de la vida, incluida la escuela. Y lo que promueven además es totalmente sexista. Se basa en comportamientos y en preferencias de los roles de género. Precisamente algo que no cuenta para el diagnóstico. Y así, mientras nos entretienen con sus derechos humanos para las personas trans, que por cierto ya los tienen, reciben un impulso económico considerable para inducir como una moda transgresora lo que en realidad es un problema que puede tener graves implicaciones en la salud. Que sepan que hoy por hoy todavía permanecen los catálogos internacionales de enfermedades como trastorno, porque los cambios no van a ser efectivos hasta 2022. Esto, a mi modo de ver, es un fraude y un atentado contra la salud futura de niños y jóvenes, pero sobre todo de niñas. La identidad es un proceso por el que nos reconocemos por dentro como nosotros mismos. Aunque cambiemos con el tiempo, la identidad se mantiene, nos reconocemos por dentro como nosotros mismos. Se va formando en relación con las vivencias, sobre todo con las sociales y a lo largo de toda la vida. Tenemos sentimientos identitarios variados, relacionados con la nacionalidad, por ejemplo. Yo soy andaluza, o soy de Vallecas, o con la familia, yo soy una Torrijos, o con los grupos a los que pertenecemos, pues yo soy escaladora o montañera, yo soy gitana, yo soy joven. Como ven, hay algunos que aluden a características personales y otros a cuestiones temporales. La identidad sexual es solo una de ellas, es solo una. En la adolescencia es un momento de especial fragilidad para las cuestiones de identidad, porque perdemos la identidad infantil, dejamos de ser niños, pero tampoco somos personas adultas. Es un momento en el que además se produce un crecimiento muy rápido y muy desigual. Esta parte de desigual es muy importante, porque cuando estamos en la adolescencia, pues de repente nos crecen las piernas, pero el resto del cuerpo no. Entonces nos pasamos una temporada patilargas, o nos crece la nariz y el resto de la cara no. Entonces es difícil en esta época reconocerse en el espejo, porque los cambios son muy rápidos. Por eso representa un momento de especial fragilidad. Y aquí, de nuevo, la propaganda queer tiene una población diana especial, ideal. Desde las redes sociales,
La propaganda trans les viene caída del cielo. Se les ofrece ser ellos mismos, ser especiales, ser únicos, ser peculiares. Y también se les habla, y mucho, de no contarlo a los padres. Y esto cala, se lo aseguro. Influencers, youtubers, que transicionan y se graban día a día, jaleando la valentía de quienes empiezan una transición, celebrando a quienes van a inyectarse testosterona e incluso el culmen, cuando se hacen dobles mastectomías. Unirse a una comunidad trans es convertirse en popular instantáneamente. Y cuanto más peligrosa sea la acción a realizar, más apoyos, más likes, más menciones, más seguidores. La osadía es otro rasgo propio de la adolescencia. Sí, el efecto contagio está garantizado. Explican diversos estudios recientes que tenemos un perfil de trans de inicio súbito en la adolescencia, sobre todo en niñas. Estados Unidos, en Suecia, en el Reino Unido, Canadá. Las estadísticas sobre transexualidad arrojan datos de incremento de transiciones en niñas de hasta el 4000%. En países de nuestro entorno se habla de brote epidémico y ya están empezando a ponerle remedio. En el año 2018, el gobierno de Suecia propone una nueva ley que reduce la edad mínima para la cirugía de reasignación de sexo de los 18 a los 15 años y además elimina cualquier necesidad de consentimiento de los padres. Ahora bien, el gobierno recibió una rotunda reacción en contra de la comunidad científica, que advertía que el tratamiento hormonal y la cirugía en niños era un gran experimento, que corría el riesgo de convertirse en uno de los peores escándalos médicos del país. La televisión pública sueca emitió entonces un documental en el que denunciaban este desorbitado crecimiento de chavalas, la ligereza o facilidad con la que las clínicas de género recetan bloqueadores de la pubertad y hormonas cruzadas, denunciaron la falsedad en las cifras de suicidios y mostraron además los problemas que causan las destransiciones, aquellas que se arrepienten de haber iniciado un tratamiento con testosterona o de haberse extirpado los pechos sanos. Estas cosas tienen efectos secundarios, están en estudio, pero ya hay muchos estudios que arrojan luz sobre que los efectos secundarios de los bloqueadores de la pubertad no se puede para nada decir que son inocuos. Estamos hablando, todavía no hay estudios, digamos, terminados, pero ya se ven la posibilidad de una atrofia genital que puede derivar en un micropene, la infantilización de los cerebros, patologías cardiovasculares y una cosa que no es menor, y es que probablemente también esterilidad y anorgasmia. Estamos hablando de criaturas que probablemente nunca han tenido un orgasmo en la vida y no lo van a tener. Este documental que se puso en Suecia hizo que descendieran bastante el número de chicas que acudían a las clínicas de género. Y los suecos se pusieron a investigar. Han iniciado un estudio que culminará en 2022. Aquí, en España, en lugar de investigar y prevenir esas situaciones, que ya se dan aquí en España, estamos bombardeados de marketing trans y nos presentan una ley, un borrador de ley, que además impide el diagnóstico de exclusión de otras patologías. Dice muchas cosas, les animo a leerla, de verdad. Dice el borrador de la ley: toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género libremente manifestada, sin necesidad de prueba psicológica o médica. Y añade: si ustedes, entorno familiar, se niegan a respetar la identidad de género sentida, perjudican el desarrollo del menor y deberán acogerse a las medidas que las administraciones públicas prevén para intervenir a las familias que ponen a los menores en situación de riesgo. ¿No es tremendo? ¿No es censura? Las familias y el profesorado solo pueden afirmar. Los profesionales solo pueden afirmar. Está de moda y lo quieren blindar por ley. Sostener y alentar el desapego hacia los padres
Considerarles enemigos, tóxicos, por moda adolescente es terrible. Meterlo en las leyes es una aberración. Como se puede inferir de lo que vengo contando, se invierte mucho dinero y mucho tiempo en esto. Por alguna razón interesa que esto esté de moda. Moda, sí. Se ha convertido en una suerte de tribu urbana. Y esto a los jóvenes de siempre nos ha traído. Antes éramos, en mi tiempo, punkis, heavies, luego llegaron los emos, las góticas, después cazamos Pokémon y ahora nos identificamos trans. Pero hay algunas diferencias y son fundamentales. Ninguna de estas modas ha sido promocionada por una ley, y mucho menos para los menores. Nunca se ha vendido como un derecho humano incuestionable su práctica. Nunca fue obligatoria para padres, madres o profesorado. Esta tendencia, esta moda, se parece también, quizá lo que más se parece es a aquella moda de la súper delgadez en chicas. Entonces, desde el feminismo se hicieron muchas campañas para retirar la publicidad de las pasarelas y los vídeos que animaban a la anorexia desde las redes sociales. Hoy, de nuevo, el precio puede ser la salud. Abigail Shrier, una autora que ha escrito Daños irreversibles, un libro que recomiendo su lectura, llega a decir algo que me impactó profundamente. Dice, lo que el neoliberalismo nos pide de nuestros jóvenes, como el mercader de Venecia, es media libra de su carne. El colectivo tan discriminado del que hablo, el colectivo trans, oprime a su propia minoría. Sí, jóvenes que se arrepienten de su transición. Algunas de ellas ya han sufrido daños irreversibles, pero no pueden alzar la voz. Se les acusa de transfobia, se les silencia en todas partes, sufren amenazas. El colectivo les da la espalda, totalmente. Para terminar, me pregunto, ¿cómo es posible este silencio atronador por parte de la medicina, de la psiquiatría, de la psicología ante este atropello? ¿Cómo es posible que un colectivo tan discriminado tenga tanta presencia en todas partes? ¿Qué fuerza financiera no tendrán para callar voces críticas en todos los ámbitos del conocimiento? ¿Qué grandes intereses hay económicos detrás de todo esto? ¿Saben? Y ya termino. De esto estoy segura. Si no se hubiesen disfrazado de feministas, no habrían llegado tan lejos. Nada de esto es feminismo. Nada en absoluto. Gracias.